con más noticias. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, creador de la interfaz ChatGPT, dijo ante un panel del Senado de los Estados Unidos que regular la inteligencia artificial es crucial para limitar los riesgos del uso de esta tecnología. Altman, la última figura surgida del Silicon Valley, instó al Congreso a imponer nuevas reglas a las grandes empresas de tecnología, a pesar de las profundas divisiones políticas que durante años han bloqueado la legislación destinada a regular el Internet. Es fundamental, dijo, que la IA más potente que desarrolle con valores democráticos, lo que significa que el liderazgo de los Estados Unidos es determinante. Así apuntó al testificar sobre el impacto del IA ante un subcomité judicial del Senado. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre aumentó el interés público, pero también de las empresas por la llamada inteligencia artificial generativa, es decir, aquella capaz de crear contenido, textos, imágenes, sonidos y hasta videos. La inteligencia artificial generativa está desatando pasiones y muchos están preocupados por su impacto potencial en muchas profesiones, con posibles recortes masivos de empleos y fundamentalmente en la sociedad en su conjunto. Le doy la bienvenida a Alejandro Varas, experto digital, para dialogar al respecto de esta noticia. Alejandro, buenas tardes, gracias por estar presente aquí en DNews. César, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Bueno, es un tema, me parece que cuando a inicios de la década de los 90 comenzó a entrar en vigor la Internet con más precisión, había un desconocimiento total y miedo, evidentemente, a los cambios que esta podría surtir. Actualmente la inteligencia artificial es lo que está en debate. ¿Qué piensas al respecto de esta recomendación que ha dado el creador de ChatGPT al respecto de la normativa que debería tener cada país sobre esta tecnología? Bueno, parcialmente estoy de acuerdo porque si nos ponemos a pensar desde un punto de vista de desarrollo, ChatGPT ya está autorregulado porque tiene ciertas restricciones que impiden atentar contra la integridad o la moralidad de los individuos que hacen uso de la herramienta. Cualquier persona que haya tenido la experiencia ya de interactuar con ChatGPT debería dar testimonio de que uno no puede solicitar inclusive información que pueda ser considerada subida de tono o inclusive que atente contra la integridad de las personas. Ahora, desde el punto de vista legislativo, considero que es importante hacer un uso prudente de las normativas que se puedan implementar, principalmente por el temor a la pérdida del trabajo o a los despidos masivos que usualmente se especulan detrás del uso de una tecnología como esta. Y a eso quiero agregar también que el uso correcto de ChatGPT pudiese convertirse en una ventaja competitiva para quienes decidan perderle el miedo a la tecnología y aprender a dominarla y no convertirla en una amenaza, sino más bien en una herramienta que te ayude a crecer profesionalmente. Estaba leyendo un artículo de Oppenheimer al respecto de un libro que acaba de lanzar, en donde se habla de la sociedad de las máquinas y habla de que lo que vamos a tener en una fábrica en el futuro es una cantidad de máquinas, tan solo un ser humano y un perro, y ese ser humano solo estará encaminado a alimentar al perro. ¿Ese escenario apocalíptico podría ocurrir en un futuro, de acuerdo a tu análisis, si sigue prosperando la inteligencia artificial en el ámbito laboral? Sí, y me atrevo a especular lo siguiente. Como muchas tecnologías que generan este cambio disruptivo en las formas de trabajar en el mundo, es muy probable que existan empresas que quieran migrar a un uso 100% de la inteligencia artificial justamente con este objetivo de optimizar costos y olvidarse de contratar personas. Sin embargo, yo sí creo que algo que tal vez deba profundizar al analizar el libro de Oppenheimer es poder entender cuándo el factor humano demuestra ser realmente necesario, porque inclusive existen regulaciones, por ejemplo, en la Unión Europea, que hablan de que ningún tipo de valoración puede ser realizada 100% a través de software, sino con la intervención de personas. Entonces, tal vez pasemos por una época oscura en la que solamente haya la persona que le dé de comer al perro, pero eventualmente el mercado determinará que sí necesitamos al ser humano detrás de las empresas para que más bien sean quienes den la cara y puedan ayudarnos a demostrar que la tecnología es confiable porque acompaña al ser humano.
Muy interesante lo que dices. Ahora, señalando específicamente en qué tipo de normativa se podría generar, tú decías ya hay una autorregulación en el uso de, por ejemplo, estas aplicaciones como ChatGPT, en donde, por ejemplo, no le podemos preguntar cómo desaparecer un cuerpo, algo que estaría reñido con la ley. Pero, ¿qué es lo que tendría que normarse entonces? Cualquier cosa que atente contra la integridad del ser humano. Por ese lado tenemos que justamente el ejemplo de cómo ocultar un cuerpo es un gran ejemplo porque es un caso realmente drástico que se le puede consultar a la inteligencia artificial. Sin embargo, hay técnicas que nos permiten poder poner en una posición a la inteligencia artificial como para que simule estar en un escenario en el que tenga que responder ante situaciones maliciosas. El asunto es que también así yo le hago una pregunta en positivo, ¿verdad? Y las respuestas sean positivas. La lógica del ser humano que recibe esa recomendación las puede interpretar y utilizarlas para el mal, haciendo exactamente lo opuesto que indica la herramienta. El asunto también es normar la solución tecnológica para que no provea de recomendaciones o produzca contenido que sea justamente mal utilizado o con intenciones malas hacia personas, pero también saber que existe también siempre ese filtro que tecnológicamente se le considera la última capa o la capa 8, que es el ser humano. Hay que también velar por la integridad y también la ética detrás de la persona que hace un buen uso y un mal uso de la herramienta. Ahora, se viene también el ámbito del factor comercial, en donde hay una guerra evidentemente para poder ver quién va a despuntar en este nuevo mercado. Se anuncia ya, por ejemplo, la aplicación para descargarla en iOS para ChatGPT, ya en aplicación. Entonces, en este contexto, tendrá que ver también la normativa en quienes podrían convertirse en los monopolios de este tipo de tecnología. Claro, ahí sí creo que estamos de acuerdo en que extremo control de parte de una sola entidad es malo, pero definitivamente hay que seguir facultando la libertad de poder desarrollar. Algo que, un lado positivo dentro de todas las crisis, por ejemplo, que existen en el sector tecnológico, es que con cada despido masivo que existe en una empresa de tecnología, nacen nuevos emprendimientos tecnológicos. Entonces yo sí creo que inclusive tomando en consideración a autores como Oppenheimer, inclusive como Schumpeter, que hablan que la innovación destruye pero crea a la vez, poder decir que permitir monopolizar un mercado siempre va a ser negativo para quien no pueda competir justamente. Sin embargo, esa destrucción que no afecta a la integridad del ser humano puede convertirse en una oportunidad de crear nuevas oportunidades. Obviamente es difícil aceptar que se puede sacar algo bueno del desempleo inmediato, ¿verdad? Pero si estamos hablando del sector de la tecnología, siempre tiene esa capacidad de demostrar que la creación no depende de un monopolio, sino más bien de la oportunidad de crear en un estado de escasez o en un estado de oportunidad. Gracias, Alejandro Varas, por tu apreciación al respecto de la inteligencia artificial, este tema que está en pleno debate y que sigue avanzando en una nueva generación digital. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias, igualmente y un gusto.